¿Qué es Estados Exacto, Unidos? así hoy, como Manu? lo fue Brasil en algún momento, Estados Unidos es el centro del deporte por los próximos años, ¿no? Tiene el Mundial de Clubes ahora, tiene el Mundial de Selecciones el año que viene, tiene los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Va a ser va a estar posado el ojo del mundo del deporte en Estados Unidos, pero en el medio están pasando cosas en Estados Unidos a las que nos hemos acostumbrado en algún momento, creo, pero que son llamativas, ¿no? Hay una política mucho más dura contra la inmigración, todos los días vemos situaciones nuevas, hay una política mucho más dura también hacia afuera de Estados Unidos, y empiezan a pasar cosas adentro, ¿no? Como esto que vimos de Los Ángeles estos últimos días, las manifestaciones en la calle, con mucha violencia. Y Los Ángeles va a ser la sede justamente de ese juego olímpico, ¿no? Falta un tiempo, faltan unos años, todo puede cambiar, pero uno empieza a imaginar cómo sería ese momento y es difícil de imaginarlo. Y en el medio decíamos el Mundial de Clubes, que ya empieza, pero que tiene algunos problemas, no desde los equipos, sino desde el atractivo que genera en el público. Tenemos la primera placa para mostrar, esto es lo que está pasando en estos días. Preocupación de la FIFA, rebajó los precios de las entradas para el partido inaugural del Mundial de Clubes, claro, porque no llega a completar el estadio. Lo llamativo de esto es que, por ejemplo, hinchas de Boca que ya habían pagado sus packs, recibieron mails diciéndole, bueno, le vamos a devolver una parte de lo que pagaron. Y algún hincha de Boca conocido decía, bueno, dentro de poco me van a mandar un mail que me hacen promoción 2x1 con las entradas para ir a ver otro partido, porque si no se vende, es un golpe que el estadio quede vacío, claro, y que no se llene a un año del Mundial, que demuestre Estados Unidos que el público nacional no le presta tanta atención al soccer y que el público internacional o no viaja porque no es tan llamativo el torneo, o no viaja también por todo este temor a estas restricciones. Hablamos de esto con alguien que sabe y que entiende de todo el mundo del deporte, pero que también lo puede combinar con todo esto que está pasando a nivel social, a nivel político, a nivel filosófico, podríamos decir. Sí. Estamos hablando de César Torres, filósofo del deporte, y lo primero que le pregunté es, bueno, César... Él vive hace muchos años y da clases, claro, tiene una cátedra en Estados Unidos, en Nueva York. Y le pregunté, César, ¿vos te imaginás un mundial de selecciones en el que pase esto que está pasando con el Mundial de Clubes? ¿Que la gente no vaya a la cancha? Decía lo siguiente. Vale recordar que el evento se desarrollará en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, con historias, tradiciones y realidades sociales, políticas, económicas y deportivas disímiles. De los 3, México es el país con más tradición futbolera, al menos en la rama masculina. Una duda es si el evento concitará gran expectativa en Estados Unidos, el país que albergará la mayor cantidad de partidos. Probablemente, porque, por un lado, la industria de la comunicación, el espectáculo y el entretenimiento generará y ayudará a mantener interés en el evento. Por el otro, porque el fútbol ya cuenta en ese país con una masa significativa de practicantes y seguidores, tanto masculinos como femeninos, ávida de disfrutar del evento en su país. También es posible que las narrativas que se construyan en torno al evento varíen notoriamente en los países anfitriones. El nativismo trampista podría interpelarse en Canadá y en México, que presuntamente se imaginarán en relación, pero en contraste con Estados Unidos. Bueno, para César el negocio va a funcionar igual, ¿no? No es lo mismo. El Mundial de Selecciones va a traer mucha más gente. Yo creo que Estados Unidos no... acostumbrado a los negocios, no va a dejar pasar esa oportunidad y ablandará un poco. La historia de la FIFA medidas. indica que el Mundial 94 fue el de mayor éxito económico que tuvo. Exactamente. Pero es interesante ver esta posición de que, bueno, hay todo un circo montado alrededor del Mundial que no podría dejar pasar un Mundial sin público, sin gente, sin atractivo. Lo llenarán, obviamente, los latinos, lo llenarán los europeos. Hay que ver si, por ejemplo, un venezolano, que hoy Venezuela tiene bastante chance de ir al Mundial, podrá entrar a Estados Unidos a ver ese Mundial. ¿Podrá ir algún iraní de un Irán que ya está clasificada? ¿Podrá entrar la selección de Venezuela al Mundial? Claro, bueno, está ahí, está a la puerta. Claro. Me mostraba hoy Fede justamente un video de la selección de México que está en Estados Unidos para jugar un partido. A la llegada de la selección a su hotel no había una persona del público esperándolos. Del temor a ser identificado, al ser catalogado, al poder ir en cana. Claro. Y pasaba lo mismo
en el partido de Los Ángeles Galaxy, que lo podemos ver de fondo mientras tanto, claro, se jugaba el partido y en las tribunas las banderas eran de apoyo a los inmigrantes, de repudio a la represión y a las políticas de Estados Unidos, en el medio de el negocio máximo, en la cancha del equipo que genera más guita casi de la liga estadounidense, como es Los Ángeles, apoyando obviamente al público que va a ver fútbol definitivamente, ¿no? Porque el que termina generando el negocio para el fútbol estadounidense es el latino. El estadounidense no le presta tanta atención a estas situaciones. Y esto es lo que está pasando, mientras en las calles también hay violencia, hay destrozos y hay una sensación de que la crisis puede empeorar, ¿no? Que no hay, como pasa acá en Argentina, no hay nadie que ponga un freno a estas situaciones, nadie que se siente a repensar todo lo que está pasando. Vamos a escuchar de nuevo a César Torres pensando cómo sería, y él me decía en el audio, en una parte que sacamos porque si no era muy largo, hay que entender que esto es a un año, de acá a un año las cosas que pueden pasar, pueden modificar completamente el escenario y todo lo que estamos diciendo quedará sepultado por la realidad. Bueno, me contaba, le pedía a César una reflexión sobre cómo sería ese mundial dentro de un año y me decía lo siguiente. Otra pregunta sugerente es si las políticas del gobierno de Trump disuadirán a las espectadoras globales de viajar a Estados Unidos, a alentar a sus equipos y hacer turismo. No es irrazonable especular que la seducción del nacionalismo deportivo será más potente que las dudas que muchas de esas espectadoras podrían tener en relación con el clima político imperante en ese país. Incluso si un buen número decidiera quedarse en casa, lo más probable es que los estadios están repletos de entusiastas y coloridos simpatizantes. Después de todo, las Copas Mundiales de Fútbol Masculino han gozado de enormes audiencias cuando se organizaron bajo democracias, autocracias y dictaduras. Lo que es más difícil de conjeturar es si esos estadios serán o no sitios donde se expresen posturas abiertamente políticas. Bueno, justamente lo vimos recién, ¿no? Lo Sí. vimos recién en un partido de equipos, ¿no? De la liga estadounidense, que quizás todavía goza de cierta posibilidad de eludir algunas tradiciones del negocio deportivo estadounidense porque no les interesa tanto, ¿no? Pero cuando el mundial esté encima quizás sea mucho más difícil que una pancarta política se cuele en una transmisión o que se pueda ver una manifestación de estas características, pero me quiero quedar también con lo que decía César, ¿no? En cualquier contexto Sí. ha brillado el Mundial, Sí. en las dictaduras, como en Argentina, en los gobiernos más autoritarios, como Qatar, por ejemplo, que también hizo un trabajo muy importante de sport washing en los últimos años, o como será Arabia dentro de unos años probablemente, ¿no? Que apunta todo a tener esa posibilidad. Pero el Mundial siempre triunfa, básicamente, ¿no? Siempre encuentra la manera de que el negocio siga bien montado, de estructura firme, que la carpa no se la lleve el viento Sí. y adelante va. Mañana juega a las 3:15, juegan Palestina contra Omán. Sí. Si Palestina gana, Ah. tiene chance de entrar al repechaje, o sea, entra al repechaje para llegar al Mundial. Que Palestina de Estados Unidos, jugando un Mundial. El primero, ya clasificó Jordania hace Claro. poquito. Palestina en un Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo haces para prohibir una bandera palestina si juega la selección de Palestina? ¿Cómo haces? Claro. ¿Ah? ¿Qué reprimís ahí? ¿Eh? Complicado. ¿A qué ciudadanos dejas entrar y a qué ciudadanos no? A los jugadores. de Palestina, ¿no? Es no sé, la FIFA decidió aliarse con Trump, dijo, mejor tengámoslo de amigo Sí. a Trump, antes que de enemigo. Pero esto también le está trayendo un problema.